Buenas noches. Estamos de nuevo en nuestro tercer diálogo regionalista con nuestro panel estable del regionalista Rolando Cárdenas, Adriana Bastía. Muy buenas noches. Buenas Vamos a noches. hablar, vamos a seguir porque la contienda electoral ha dado para todo, debates, apoyo, no apoyo, etcétera. Así que vamos a seguir con el tema electoral porque ya queda poquito. La primaria se viene ¿en cuánto? ¿Una semana y un poquito más? Un poquito, claro. Pues claro. Así que ya estamos casi a puertas de esta primaria y vamos a seguir analizando lo que ha pasado en la semana política. Así que primera ronda, vamos a partir. Adriana, ¿cuáles son tus impresiones de lo que ha pasado esta semana? Yo creo que esta semana, bueno, nuevamente han salido distintas encuestas, hemos visto debates en la televisión, eh, también hemos visto cómo hay distintos apoyos que van posicionando a los candidatos y también, ¿cierto?, la franja electoral que ha estado dándose en los canales nacionales. Eso es lo que vemos como en general. Vemos como en estas primarias, y solo nos enfocamos en las primarias, como Winter pareciera ya ser el tercero en todas las encuestas que podemos observar. Eh, y cómo la pelea va a estar entre Carolina Toá y Janet Jara. Creo que eso es lo principal. Ahora, cómo se van posicionando, pareciera que va a ser una pelea bastante voto a voto, quién pasa finalmente en la primaria. Claro. Rolando, ¿cuáles son tus impresiones? Sí, bueno, yo creo que primero, si decíamos que las primarias hace un tiempo atrás estaban muy aburridas, bueno, hay que decir que se pusieron entretenidas, que empezaron a tener tensión, lo cual ha provocado que los medios de comunicación se centren en las candidaturas del oficialismo, haciendo pasar un poquito inadvertidas las candidaturas de oposición, lo cual les ha traído hartos problemas a ellos. Es importante observar ambos lados de la moneda, porque la derecha igual está tratando de contrarrestar toda la prensa que ha tenido el oficialismo, eh, y tiene sus propios conflictos internos, además, que hace más entretenida todavía la contienda en términos globales. Pero efectivamente yo creo, como dice Adriana, cada vez más pareciera que se va asentando este panorama con una Janet Jara que está muy firme en las encuestas. eh, bueno, las encuestas no se pueden dar a conocer, estamos en veda de encuestas, así que no podemos dar números ni nada, pero efectivamente han salido varios sondeos que se transmiten así como privadamente, que demuestran que Janet Jara está en una expectante posibilidad de ganar. Pero bueno, los tiempos en política están demasiado líquidos y puede pasar cualquier cosa de aquí al 29, pero sin embargo hay que ver cuál va a ser también el resultado de esta primaria, no solo en términos de la masividad de la votación del 29, sino vamos a ver si estas heridas que están empezando a darse, esta contienda, podrá dejar heridas que quizás no puedan restañarse tan fácilmente en el tiempo. Y habrá que ver cómo se supera, porque tal como dice alguien por ahí, igual después del 29 estos partidos van a tener que seguir gobernando. ¿Ah? Y va a ser difícil esa cohabitación cuando efectivamente la pelea ha estado muy dura y las descalificaciones además han sido bastante fuertes. Sí, no, me llama la atención un poco lo que dices tú de la fuerza con la que se han dado los argumentos. Vimos debates esta semana. Yo quería poner un poquito aquí el debate que hubo en Canal 13 porque ese se vio bastante. Y Jara parece bastante fuerte en el debate, con argumentos, entre comillas, sólidos. A mí me parece que ella siempre presenta cosas que son irreales, como esta cuestión del salario mínimo en 700 lucas, que todos sabemos que no, en este minuto no se puede, pero ella lo tira ahí y da argumentaciones sólidas, ¿no? Y Toá, por ejemplo, Toá fue la única que dijo que ella no rompería relaciones diplomáticas con Israel, ¿no? Y es la posición obviamente más lógica en términos de la geopolítica. Y mientras tanto que Gonzalo Vinter reconoce en el debate que él no cree que sea la mejor avenida, o sea que en el fondo no va a solucionar nada que Chile rompa relaciones diplomáticas con Israel, pero lo haría igual. Entonces, ahí uno va viendo las incongruencias de cosas que van pasando en la arena política. Y lo que decía Adriana de la franja, fíjate que me llamó la atención una cosa de la franja. No sé si vieron el spot de Vinted de esta semana, pero el tipo va por el voto gamer, va por el voto gamer, ha puesto puros guiños a la cosa de los gamers.
Entonces va por ese voto joven, ¿no? De la gente de los videojuegos, de los animes, de todo eso. Entonces, interesante, hasta en japonés, pues, ¿ah? Tiene el spot una parte en japonés, a ese nivel. Él va por un voto joven, gamer, ¿no? Entonces, me encuentro interesante. Em, en una segunda ronda, Adriana, ¿qué piensas tú de cara a lo que está diciendo Rolando de que esta cosa es líquida? ¿Tú crees que esto se mantiene o tú crees que podría haber algo que desestabilizar el panorama y cambiar a las cosas? Bueno, quien es el escritor de nuestro Chile, a veces hace, dentro de su libreto puede colocar situaciones que no esperaba. Por lo tanto, sí, pudiese pasar algo. Pero, pero aún así, lo que se observa es que los distintos apoyos, por ejemplo, el apoyo del alcalde de Puente Alto a Janet Jara, en desmedro de lo que uno tal vez esperaría que hubiese sido un apoyo a Winter, tú vas viendo cómo se van posicionando, ¿cierto? Y nuevamente van sacando votos al nicho que es Winter, si bien, como tú dices, está apostando a un nicho joven. La pregunta es, el voto no es obligatorio en estas primarias, por lo tanto, ¿cuántos de esos jóvenes van a ir a votar? Y eso también nos da nos da un atisbo de lo que pudiese pasar, ¿cierto? Si van a votar mucha gente politizada que le interesa, o si el espectro se abre más, con lo que aumentan probablemente las posibilidades para Carolina Toa. Ujú. Rolando. Mira, la última encuesta que se dio a conocer públicamente, la de Universidad del Desarrollo, el panel Mm, ciudadano UDD, eh, establecía que Janet Jara conquistó el voto joven, el voto de mujeres, eh, y estaba fuerte en los estratos D y E, ¿ya? En los sectores más populares. Y Carolina Toá está fuerte en los sectores ABC1, C2, donde duplica a Jara, ¿ya? Claro, el punto está quién mueve más, mm. quién es capaz de movilizar más ciudadanos a votar el día 29, dado que las elecciones son voluntarias. Pero en esa línea es cierto que el Frente Amplio tiene una fortaleza de alcaldes en Concepción, o sea, más bien en la zona de Valparaíso y Metropolitana, ¿ya? Sí. El PC también tiene un par de figuras fuertes, pero en términos globales, el socialismo democrático tiene mucha más presencia en las municipalidades. Ahora, ¿cuánto va a influir eso? No sabemos. ¿Cuánta posibilidad de movilización tienen hoy día quienes están gobernando los espacios locales? No sabemos. Eh, pero hay que ver si efectivamente los parlamentarios juegan un rol importante, si los gobernadores juegan un rol importante. Hay que ver cómo se van a mover y si son capaces de mover un poquito los resultados electorales. Yo creo que la pelea va a estar entretenida, eh, pero esto también va a marcar el resultado de la primaria oficialista, no solo va a marcar el resultado en el oficialismo, va a marcar lo que va a venir en la derecha también. ¿Ya? Ellos están muy expectantes de lo que pasa en el oficialismo porque también van a mover sus piezas en función de ese resultado. No es lo mismo enfrentar a Toá que enfrentar a Jara o enfrentar a Winter o a Mulet, ¿no es cierto? Son Claro, Sí. figuras y potencialidades muy diferentes y la oposición ahí también va a mover sus piezas en función de eso. claro. Solo considerar que además estamos en plenas vacaciones de invierno para los niños, entonces igual ese Además, es un aspecto a considerar dentro de estas votaciones. sí. Claro que va a haber gente que va a salir, ¿no? Gente que ya tiene programado viajes fuera del país, etcétera, etcétera. Tiene razón, Adriana, y ese es un segmento, por supuesto, a veces uno, que es uno de los segmentos donde Toa va fuerte. Entonces, eso da para especular que ese voto de ahí se le podría mermar, pero por otro lado, yo creo interesante lo que plantea Rolando, de que hay una maquinaria política del socialismo democrático, yo pienso lo mismo, que esa maquinaria siempre es fuerte, ¿ah? Y yo creo que en el momento de los que hubo, como se dice, esa maquinaria podría tener un efecto que no se está viendo, que según las encuestas Jara va segura, o está con un margen, digamos, no sé si seguro, porque igual el margen entre Jara y Toa tampoco es tan grande, pero que podría, yo creo que justamente si el margen de Jara fuera mucho más, no sé, estuviera 5 puntos arriba de Toa, tal vez podríamos pensar que la cosa ya está decidida, pero como yo creo que la cosa se va a pelear voto a voto,
El tema de la máquina política no es menor, ¿ah? Pensar que eso pudiera tener una influencia y un rol importante como siempre en las elecciones. Vamos al tema más global y les quiero preguntar qué piensan ustedes en términos de la configuración de partidos políticos, lo que va a pasar acá en cara, digamos, en los escenarios, ganar a Toá, ganar a Jara. ¿Qué creen ustedes que va a pasar a nivel de los partidos del oficialismo? Y lo que decía Rolando, los partidos de la oposición, ¿qué van a hacer en caso de los dos escenarios? ¿Qué crees tú, Adrián? Mira, yo creo que en el caso del oficialismo, probablemente es cierto, si sale Carolina Toá, podrían haber algunos damnificados, que va a ser el PC, el Frente Amplio, probablemente también, ¿cierto? Pero no creo que van a salir más damnificados si gana efectivamente Jara. Eh, Cómo se posiciona nuevamente el socialismo democrático en esta posición, ¿cierto? Y cómo apoyan al PC, que va a ser la democracia cristiana frente a un panorama así, que en este periodo, ¿cierto? Se ha mantenido mucho más afuera eh, del gobierno en sí. Y por otro lado, ¿qué pasa con oposición? Como probablemente, ¿cierto? Se cambia el discurso, ¿cierto? Es distinto enfrentar a Carolina Toá, que es una persona de más, ¿cierto? Más relacionada con el PPD, un partido que es un poco más central, ¿cierto? Versus un partido más de izquierda como el PC. Entonces, claro, el tema del comunismo todavía es un discurso que se escucha, ¿cierto? Que viene desde que comen guagua, etcétera. Entonces, ese discurso probablemente vuelva a surgir con mucho más énfasis si efectivamente Janet Jara es la candidata que pasa en estas primeras vueltas. Claro que sí. Pero ojo, recuerden que Jara dijo que se salía del Partido Comunista si era candidata. Yo lo que no tengo claro, le estaba preguntando a Rolando delante, era si esto es algo que ella va a hacer una vez si gana como presidenta o si gana la primaria. Yo ahí no lo tengo claro, Rolando. Yo lo entendí como que si gana la primaria, pero... Ahora, mira, yo lo que, a propósito de lo que dice Adriana, yo creo que la madre de todas las batallas no es la presidencial este año, sino que es la parlamentaria. Y en esa línea, gane quien gane, va a pagar un costo muy alto. O sea, si saliera Carolina Toá, la posibilidad de que el PPD lleve muchos candidatos al Parlamento se diluye muy rápidamente. Si gana Jara, el PC va a tener que entregar todo, ¿ah? Para lograr que sus compañeros De de coalición. partidos lo apoyen, Sí. ¿ya? Que la coalición se ponga detrás de la candidata. Claro. Eh, una candidatura además que no prenda mucho generaría la pesadilla que planteó Pepe Out hace un par de años atrás, cuando dijo que muy probablemente Cierto. podríamos ver una segunda vuelta germano-alemana, ¿ya? Quiere decir que pasara Matei y Kass a la segunda vuelta. Un escenario que, mira, se ve muy improbable en el sentido de que uno espera que a lo menos la candidatura del oficialismo pase a segunda vuelta, independientemente de quién sea la candidata o el candidato, debiera pasar a segunda vuelta, pero eso es un condicional que puede no darse. Entonces, yo creo que, y además que hay que ver cómo se recomponen las relaciones, porque lo que no podemos negar es que aquí hay proyectos distintos en juego. O sea, claramente estas primarias muestran que hay dos miradas diferentes entre los partidos del socialismo democrático y los partidos más de izquierda en la coalición oficialista. Y eso es así. Y van a tener que ponerse de acuerdo más allá del tema electoral. Hay que ver si son capaces de proponerle algo al país de futuro de manera común. ¿Ya? La DC está jugando un rol hoy día apoyando a Carolina Toá. No lo pueden hacer sus militantes porque están fuera de la primaria, pero todos sus adherentes, ellos los han llamado a votar por Carolina Toá. Pero efectivamente, la DC además tiene otro problema, porque si ganara Janet Jara, el plan B que podría haber tenido el ala más central del Ujú. oficialismo podría haber sido Claudio Rego. Pero con las dificultades que está pasando hoy día, ya no va a ser candidato, aunque quisiera, ¿ya? Y por otra parte también el panorama se ve complicado si ganara Toá en la línea de que va a tener a Marco Enrique Minami,
pero también el gobernador Mundaca de Valparaíso, que está con una ganas loca de ser candidato presidencial. Entonces, hay mucho juego todavía. Va a seguir entretenido el panorama presidencial más allá de las primarias. No, Y eso vamos sí, a ver cómo se va a lograr recomponer el cuadro político, porque en la derecha igual hay dos proyectos, pero lamentablemente el proyecto más moderado, por decirlo así, se ha visto arrastrado y corrido a la derecha muy fuerte. ¿Ah? Yo creo que eso puede ser un riesgo también, porque acuérdense que una de las ventajas de Matei, según las encuestas, es que permeaba el centro político. Si sigue en el camino que está siguiendo hoy día, capaz que pierda esa cualidad. claro, ¿no? Y tenemos también figuras, como comentamos la semana pasada, que son del centro, de amarillos, que eran DC, que se fueron frente a esta posición del amarillo de irse ya definitivamente a la derecha con Matei. Entonces también hay ahí algunos movimientos que pudieran parecer insignificantes, pero a lo mejor en el votante de a pie, la persona más de centro, va a decir, bueno, no, pero es que Matei no parece tan de centro tampoco, ¿no? Y podría parecer Toa más de centro, dependiendo, ¿no? Como dices tú, todo este apoyo de la ADC también, la ADC ha sido, digamos, un partido de centro por excelencia. Entonces, el hecho que ellos le hayan dado ese apoyo a Toá da, yo creo, una pauta clara de que el centro político va a estar con Toá y no con Matei, que podría haber sido, ¿no? Yo creo que es simbólico esto que se haya salido la Soledad Alvear con Martínez, en el fondo de eso, ¿no? De que, Sí, sí, Vamos a exactamente, ver qué pasa con los adherentes de Kaiser también. también, porque se dice que Kaiser se va a bajar, ¿no? Es una de las alternativas que se barajan. él insiste que no, que él va a seguir hasta el final, pero claro, ha bajado mucho en las encuestas y en realidad hoy día la última academia que conocimos antes de la veda pone a Kaiser ya bastante atrás. Primero fuerte a José Antonio Kast, en segundo lugar a Matei y después mucho más atrás Kast, o sea, perdón, Kaiser, Kaiser, lo sí, cual sí, lo va dejando fuera de juego de manera inexorable, un poco lo que le pasa a Vinter, ¿no? Que todas las encuestas muestran más bien creciendo a Jara, Toa manteniendo, tratando de mantenerse, pero Vinter más a la baja. claro. Yo quería Sí. anotar, hablando de Vinter, antes que nos vamos, una cosa que yo encontré fatal, porque yo, por supuesto, el tema literario me interesa muchísimo, que se mandó Sí. un condoro Gonzalo Vinter más o menos grande, le preguntaron que qué libros había leído, y dijo de Estrella Distante de Bolaño para sonar inteligente, y de una reseña que queda absolutamente clara que no se lo leyó o no lo entendió. O sea, cualquiera de las dos opciones son malas. El tipo tiene o mala comprensión lectora o es mentiroso. Entonces yo por un candidato lo declaro aquí, yo por Gonzalo Vinter no votaría ni por un mentiroso ni por uno que tiene mala comprensión lectora. Así que para mí, out. Sí. Ahora, lo que sí hay que reconocer que la que estuvo brillante fue Janet Jara con su respuesta. Creo Totalmente, que el libro que sí. ella leyó, de todas maneras. No, no, claro, da los mismos libros, si fue el gesto el Día del Padre, La respuesta claro, que dio. fue, sí, Sí. sí. Exacto. Así que la Sí, literatura ella, todavía ella importa. es una buena candidata y mueve bien sus piezas, pero bueno, aquí, y mira, es interesante el fenómeno también, porque está claro que Jara tomó el perfil de Bachelet, buscando llegar más a la emocionalidad de las personas, lo cual es hoy día uno de los principales valores y lo que mueve más al votante, hay que reconocerlo. Claro. Carolina Toá tomó el rol más de Lago, a un perfil más Mm. racional, con Estadista, sí. respuestas más concretas, enfrentando los problemas cotidianos, pero bueno, Pragmática. habrá que esperar, claro, habrá que esperar un poco qué es lo que pasa. De todas maneras, hoy igual es importante comentar, saliéndonos un poquito de esto, pero que igual influye, es las proyecciones económicas que hizo el Banco Central, que aumentó la proyección de crecimiento para la economía chilena. Se ve Chile en bastante mejor pie de lo que se veía a principio de año y además la meta inflacionaria se va a cumplir en el primer semestre. Vamos a estar bajo el 3%. Entonces, desde por lo menos desde lo que le toca hacer a la pareja de Toa, en este caso a Mario Marcel, Claro, es hay mérito buenas de él, ¿ah? noticias. Es Hay buenas mérito de él. noticias, sí, Sí, es mérito de él. sí. Entonces, para todos estos que dicen no, que está todo mal, que esto, que lo otro, y resulta que los indicadores económicos dicen otra cosa. Entonces, Sí, ya, bueno, y ahí recordándonos también de nuestro ministro de Agricultura de la región de O'Higgins, Esteban Valenzuela, uno de los factores importantes fue el tema de la exportación de la cereza, también el tema de la pesca, es decir, hay un aporte sustantivo de acuerdo al informe que dio Rosana Costa, la presidenta del Banco Central,
del buen comportamiento de la economía chilena, a pesar de los vaivenes que hay por los problemas geopolíticos, que yo creo que eso es un programa que debiéramos también conversar sobre lo que está pasando en el mundo y que está también muy complejo, muy Está, difícil. está bastante revuelto el panorama a nivel internacional, ¿ah? Así que yo creo que, como dices tú, sería una buena conversación desde hablar sobre el tema Sí, geopolítico pronto. Bueno, salgamos, yo creo que eso podríamos proyectarlo para julio, porque este mes va sí, a estar tomado por el tema político local. Así que, sí. bueno, ya nos pasamos del tiempo, así que vamos a tener que cerrar este diálogo regionalista que estuvo súper entretenido. Así que yo les agradezco como siempre la participación. Vamos a estar nuevamente la próxima semana, ¿no? Ya más cerca de la primaria, vamos a ver qué pasó en la semana. Así que les deseamos a todos que tengan una excelente semana con este frío. Ya por lo menos salió el sol, ¿no? Ya la lluvia pasó, salió el sol, así que aprovechar los Sí, días de... mañana va a ser un día un poquito más caluroso. Exacto, y con el solcito, así que aprovechar estos días y las vacaciones, ¿no? Para los niños, así que los papás ahí van a tener que estar con los niños en la casa, bueno, y los niños que aprovechen las vacaciones. Así que les mandamos a todos un saludo grande y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo diálogo regional.